Hoy vamos a viajar hasta las orillas del río Orinoco, como si estuviéramos participando en una expedición. Y vamos a ir hasta allí para descubrir los grabados rupestres más grandes del mundo, al menos conocidos hasta ahora. El río Orinoco, que serpentea entre Colombia y Venezuela, como buen río que es, ha sido testigo de muchos asentamientos humanos, poblados y ciudades, culturas que a lo largo de siglos han dejado su huella en la roca, en este caso, literalmente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de YouTube de la Fundación Palarc. Aquí Francesc Cascó, el Pacrozoico, vuestro paleontólogo de confianza y, como sabéis, un gran amante de la prehistoria. Y hoy vamos a hablar de los que parecen ser, al menos que se conozca hasta ahora, los grabados rupestres más grandes del mundo. Hay una serie de documentos esporádicos de finales del siglo XIX, como los escritos de un misionero jesuita español, Juan Rivero, ya hablan de petroglifos y pictogramas que se encuentran tallados en las orillas del río Orinoco, entre Colombia y Venezuela. Sin embargo, no fue hasta hace relativamente poco que un grupo de arqueólogos, una colaboración entre arqueólogos británicos y colombianos, y esto es muy importante, en colaboración con las comunidades indígenas locales, han localizado, estudiado y sacado a la luz estos grabados, estos vestigios prehistóricos en toda su magnitud. Este estudio, impulsado por la Universidad de Bournemouth, el University College de Londres y la Universidad de los Andes, ha publicado no hace mucho un estudio en la revista Antiquity en el que se detalla el hallazgo de nuevas figuras que podrían tener más de 2000 años de antigüedad. Además, muchas de estas figuras no eran visibles a simple vista, sino que fueron sacadas a la luz cuando los investigadores recurrieron, por ejemplo, a drones o a otras modernas técnicas de mapeo para descubrir lo que podía estar allí escondido bajo la densa vegetación al lado del río. Se han descubierto grabados que representan a serpientes, artrópodos como ciempiés o siluetas antropomórficas, siluetas humanas. Pero lo más interesante no es esta variedad de representaciones, sino su tamaño. Y es que algunos de estos grabados superan las decenas de metros. Y el grabado con mayor tamaño de todos los hallados alcanza una longitud de más de 40 metros. Gracias al uso de drones, el equipo de Philip Riris y José Ramón Oliver llegaron a detectar estas nuevas figuras e incluso cartografiaron un total de 14 sitios, cada uno de ellos plagado de información acerca de estos antiguos habitantes del Valle del Orinoco. Determinar la edad aproximada de estos petroglifos, como os podéis imaginar, puede ser todo un desafío, ya que al carecer de restos orgánicos o artefactos arqueológicos asociados directamente con estas marcas, con estos grabados, las técnicas de datación habituales, ya fuesen el radiocarbono en el caso de restos orgánicos o una correlación estratigráfica en el caso de hallar artefactos arqueológicos en contexto estratigráfico, no han podido aplicarse. En su lugar se ha hecho una inferencia, una datación indirecta, comparando con los que se observan en petroglifos, en pinturas rupestres y en cerámicas en la región. Según el resultado de este análisis comparativo, los motivos que aparecen representados en estos grandes grabados son más semejantes en estilo y en simbolismo con otras representaciones previamente halladas que tienen una datación alrededor de hace 2000 años. De manera que esta podría ser su edad aproximada. De nuevo, ya sabéis cómo funciona la ciencia. Esta es la hipótesis que se lanza con este hallazgo. Nuevos hallazgos, veremos si refuerzan esta hipótesis o si nos hacen descartarla. El arte rupestre prehistórico, ya sea en forma de grabados o de pinturas rupestres, podemos verlo como una especie de gran crónica colectiva que los pueblos de la antigüedad dejaron para las generaciones venideras, para el futuro. Y es que este arte prehistórico lo encontramos alrededor de todo el mundo. Los petroglifos y pictogramas parecen contar alguna especie de historias, ya sean rituales, escenas de caza o la referencia a divinidades. Sin embargo, asignarles una fecha muchas veces es algo muy complicado. Y es que, salvo que se encuentren estas representaciones en algún sustrato, en algún objeto que aparezca luego enterrado en un contexto arqueológico estratigráfico sin alterar, tan solo podemos acudir a este tipo de comparaciones tipológicas. Y por lo tanto lo que obtenemos es un margen cronológico y no una datación más absoluta o precisa. Entre las figuras más representadas en estos grabados monumentales aparecen, por ejemplo, grandes serpientes.
interpretadas por los investigadores o bien como potenciales signos de amenaza o como guardianes territoriales. Las comunidades que todavía habitan hoy día en la zona corroboran la importancia que tienen para todos ellos las boas o las anacondas dentro de su cosmovisión. Este tipo de reptiles, las serpientes, desde tiempos inmemoriales, representan fuerzas ligadas al agua, la fertilidad o incluso el inframundo. De manera que, de acuerdo con sus mitos, podrían representar de alguna manera un poder que exige respeto por parte de todas las personas que se adentren en este dominio. El Orinoco, de alguna manera, actuó como una especie de carretera, de camino, para todas estas culturas, cuyas embarcaciones seguían su cauce, poniendo en contacto unos poblados con otros, permitiendo el comercio entre ellos, el intercambio de sus productos o la movilidad entre asentamientos. Según los autores de este nuevo estudio, estas tallas, estos grabados monumentales, puede que fueran tan grandes para que estuvieran diseñados para verse a distancia, de manera que marcaran ciertos territorios. Y así los viajeros que iban por el río podían ver desde lejos que se acercaban a cierto territorio, de cierto asentamiento, de cierto pueblo, y cuáles eran sus costumbres. Si bien estos petroglifos, estos grabados rupestres han aguantado durante 2000 años, no son eternos. Y es que todo lo que se encuentra expuesto en la superficie corre el riesgo de desaparecer, ya sea por erosión natural o por la actividad antrópica. Estos siglos de historia pueden llegar a desaparecer, y es por eso que el equipo de arqueólogos insiste en la necesidad de su preservación. Como ya mencionábamos antes, este estudio se ha realizado en colaboración con los pueblos indígenas, y esto es muy importante. Por un lado, porque para el estudio esta información ha sido fundamental. Y es que estos pueblos, aunque hayan pasado 2000 años, pueden contener todavía algunos de los mitos ancestrales. Ellos poseen el acervo de leyendas, de mitos, memorias que pueden dar sentido a imágenes talladas que igual para un investigador moderno pueden no significar nada. Y por otro lado, para estas comunidades, ese es su patrimonio. Y por todo ello es todavía más importante poder salvar, poder proteger este patrimonio arqueológico para las generaciones del futuro. Si os interesan estos temas, estáis de enhorabuena porque estamos preparando muchísimos vídeos de estas mismas temáticas. O de temáticas parecidas, pero seguro que os van a encantar. Así que si no queréis perderos ninguno de ellos, lo primero, suscribiros al canal si todavía no lo estabais. Lo segundo, darle al botón de la campanita para activar la recepción de notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. También os animamos a que nos sigáis en las redes sociales de la Fundación PALARC y a que de vez en cuando os paséis por nuestra página web, ya que allí encontraréis toda la actualidad, tanto de arqueología como de paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.